Qué lindo día para hacer una receta. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a los frutos responsables de este video. Se trata del tazi. Hoy estos frutos se van a convertir en una deliciosa receta y para eso los vamos a llevar adentro. Bueno, acá tenemos los frutos del tazi, a los cuales vamos a hacer asados al horno. Para el que no conoce el tazi, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación y para eso los frutos ya fueron lavados previamente. Lo primero que vamos a hacer es cortar los frutos en mitades. Una vez cortamos los frutos en mitades, ahora retiramos el centro, donde están sus semillas. Ahora cortamos los frutos en tiras. Cortamos todos los frutos de esta forma y continuamos. Ahora vamos a utilizar una fuente, a la cual le vamos a pasar aceite. Una vez que le pasamos aceite a la fuente, ahora colocamos el tazi cortado en tiras. Les cuento que coloqué los frutos en esta posición, así luego en el horno se doran. Ahora condimentamos a gusto. Les cuento que para condimentar le agregué aceite de oliva, sal y una mezcla de varias especias. Ahora llevamos a la cocina. Colocamos la fuente en la parte más baja de la cocina. Esto lo hacemos así los frutos se cocinan y a la vez se doran. Prendemos el fuego a una temperatura alta. Dependiendo de la intensidad del fuego, la receta va a estar lista entre 15 y 20 minutos. Listo, tras 20 minutos de cocción en la parte más baja de la cocina, ya está listo el preparado. Ahora dejamos entibiar y presentamos. Bueno, y así quedó el tazi asado al horno. Ya mismo me invita a probarlo, porque el aroma que regala es delicioso. Así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este manjar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de tazi asado al horno, un fruto nativo que hoy se convirtió en una receta. Ya mismo voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, vamos al momento más lindo, a darle al pico. Muy, muy bueno. Increíble. Asombroso. Luego voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar por qué me parece asombroso este plato. Voy a probar un segundo y luego les hago la descripción del sabor.
Definitivamente muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata. Primero les voy a describir el sabor y luego el por qué me parece asombroso este plato. La textura es un poco fibrosa cerca de la piel y algo cremosa en el interior de la parte blanca. Es un fruto semidulce y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través del Tassi, se parece a un zucchini, pero el sabor del Tassi es más fuerte, tiene mucha personalidad. El sabor semidulce del Tassi, más los frutos dorados, más la mezcla de especias, más el aceite de oliva, hacen que este plato sea único. Les dije que algo me parecía asombroso, y es lo siguiente. La planta que nos regala estos frutos está por todos lados en donde vivo, y casi nadie conoce que el fruto es comestible, y que es una delicia total, porque este plato es increíble. El que lo prueba le gusta, se enamora, sin duda. Bueno, la planta es considerada una planta maleza, algo que no sirve. Se la arranca, se la maltrata y siempre generalmente se la ve colgada de los alambrados y en lugares abandonados. Este video del Tassi me viene al pie para recomendarles otros videos que les voy a dejar al finalizar este, que son de otras plantas mal llamadas malezas o invasoras. Uno de los videos recomendados que les voy a dejar al finalizar este se trata de la mermelada de huevito de gallo o uvita de campo, otra planta que tenemos acá por todos lados y que la gente la arranca, la suele tratar como maleza, regala un fruto delicioso y que queda muy bien en recetas. Otro de los videos recomendados se trata del helado de burucuyá, otra planta que crece por todos lados donde vivo y la planta generalmente se la maltrata, se la arranca, se la trata como maleza. Regala un fruto que es rico, pero que queda súper en recetas. Y otro video recomendado se trata de una infusión sustituto del café realizada con las semillas de la acacia negra, una planta que tiene mal vista ya que es invasora. Donde vivo hay muchos árboles y una manera de no reproducir sus semillas es consumiéndolas. Bueno, vean ese video. Y por último, otro de los videos recomendados es donde hablo del Tassi, donde les muestro la planta que hoy nos regaló sus frutos para hacer esta receta deliciosa que se las recomiendo. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero por ahora, solamente por ahora. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho hacer este video, pero por sobre todo probar el plato. Increíble receta. Se las recomiendo. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta por favor al video. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.